12, 13 y 14. He recibido más de eso sobre el orden del culto legítimo, del culto genuino, del culto que no puede abstraerse de la intrusión de falsos fuegos dentro de él, porque no sería un culto adecuado aquel que ignore que dentro del fuego de Dios, o en el fuego de Dios esparcido en la reunión, pueda haber fuego extraño. Quien ignore eso, o es un ingenuo que va a pasar problemas, o es un necio, que Dios lo va a ignorar. Porque si él ignora, lo ignoro, dice Dios. Porque son órdenes del Señor. Bueno, punto 1. No vamos a hablar de órdenes de Elim, ni órdenes del pastor de Elim, ni órdenes de un ministro. Aunque sea un ministro el que los esté dando, como Pablo en Corinto. Porque él dijo, esto no es mío, digo, son órdenes del Señor. Entonces, el que ignora lo que vamos a hablar, según lo considero este órdenes del Señor, está contra el orden divino del culto. Contra el orden divino del culto. Porque no vamos a hablar de suprimir carismas, ministerios, etcétera, sino de regularlos, sobre todo lo sobrenatural. Muy bien, esta es la introducción. Entonces, capítulo 12. Yo voy a leerlo en esta versión amplificada por mi cosecha ahí de meditación. 12.1. Acerca de las operaciones del Espíritu en el culto. No quiero que ignoren. Oiga, las operaciones del Espíritu en el culto. O sea, acerca de los dones espirituales, especialmente lo sobrenatural. Porque ¿quién lo va a analizar sino alguien que conozca lo sobrenatural? No lo puede analizar un psicólogo de la calle. No puede entrar un abogado de la calle, que no sea cristiano, a analizar las cosas del Espíritu. No vamos a mandar a llamar a un perito en semántica para que venga a analizar las lenguas. Tiene que ser un ministro con Urim y Tumim que está viviendo eso y que lo puede discernir. Por eso, pero no quiero que ignoren acerca de los poderes. Mire, hermano, una cosa es el don es el Espíritu Santo, el don de Dios, Espíritu Santo. Pero los dones son dádivas del Espíritu Santo, sea como dimanaciones de Él o Espíritus de Dios. Porque así como puede usar el Espíritu Santo instrumentos humanos, podría usar ángeles o podría usar espíritus de Dios. Y para mí los dones del Espíritu son espíritus de Dios. Dimanados o bajo el control del Espíritu. Son espíritus bajo el control del Espíritu. O el Espíritu irradiándose. Cualquiera de los dos conceptos. Aceptaría cualquiera de los dos conceptos. Bueno. Os hago saber que nadie va a hablar en contra de Jesús, sino porque un espíritu ajeno lo opere. Entonces, quiere decir
que nosotros éramos operados por espíritus antes de conocer a Cristo. Ahora, si alguien dice que es del Espíritu Santo y está insultando a Cristo en una reunión, pues eso se sabe que es de otro espíritu. Es otro espíritu. Por inferencia, cuando exalte a Jesús, ya se sabe que es por el Espíritu Santo. Porque nadie puede elogiar a Jesús si no le revela el Espíritu que Jesús es el Hijo de Dios. Por favor, si alguien me ayuda. Muy bien. Me emociona esto como que fuera. Eso hace 25 años lo enseñamos. Lo volvemos a repetir. Bueno, ahí nos vuelve a emocionar. Ahora bien, el Espíritu va a distribuirse. Estoy leyendo el verso 4. 12:4. El Espíritu va a distribuirse en diferentes manifestaciones. Llamémosle así. Aquí lo dice. Hay distintos dones. Ok, muy bien. Ahora bien, hay distribución de dones distintos por el Espíritu Santo. O sea, que la operación esa que se evidenció en alguien, si es del Espíritu, pues es diferente a como lo hace el Espíritu, porque es una operación específica, o es un Espíritu de Dios que manda al Espíritu Santo. Ahora note, porque todos los cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, tienen el Espíritu Santo adentro, el don. ¿Pero están usando los dones necesariamente? No. Puede ser que no, porque la operación del don puede ser un don de sanidad, en un don de milagros, en un don de discernimiento. Pero eso no es el Espíritu. Como un rayo de sol, no es el sol, pero es del sol. Como su brazo no es el cuerpo suyo, pero es del cuerpo suyo, con una función específica, no esta. Su pie no es el cuerpo, pero es del cuerpo, en una función de caminar. Como un beso no es el amor, pero puede ser una expresión de amor. Muy bien. Lo trato de hacer sencillo porque hasta a mí mismo me cuesta entender lo que yo lo estoy recibiendo. Cuando hay distribución de dones, aquí dice, hay distribución, en mi cosecha que pongo ahí, hay distribución de espíritus de Dios. Porque un espíritu de Dios puede estar operando en el hermano tal, sanidades. En el hermano cual, milagros. En el hermano tal, lenguas. Pero es el mismo espíritu, dice. El mismo con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo opera por especificaciones. Cuando está operando los dones. Porque pueden estarse operando los ministerios. Y los ministerios los opera Cristo. Lo voy a leer. Porque hay ministerios, verso 5, pero el Señor Jesús es el mismo. Un mismo Jesús está operando el ministerio apostólico, que el ministerio de maestro, que el ministerio de evangelista. Pero es el mismo Señor Jesús. Entonces, el mismo el mismo Espíritu Santo está operando el don tal o cual, pero el Espíritu es el mismo, aunque la operación
es distinta. El pie tiene función de caminar, para caminar. La oreja para oír. Pero aunque son distintas funciones, los dos son del cuerpo, pero no el cuerpo. Como para decir que todo el cuerpo se hizo para oír, ¿dónde quedaría el resto? O que todo el cuerpo se hizo para caminar, sería un piezote así, y con un bodoquito encima. Entonces, exagerar una sola función en menoscabo de la multiplicidad del cuerpo es ver el árbol del bosque y no el bosque. Muy bien. Hay distribución, verso 6, de poderes, dice aquí, en esta versión aramea. Poderes. Pero el que opera ahí, aunque es el mismo Dios, lo muestra distinto. Muy bien, ya está ahí. Vamos más abajo. Pero, verso 11. Pero todas esas cosas tan variadas las hace un mismo espíritu, distribuyéndolas a cada uno como él lo requiere, según la necesidad de él, no según la necesidad tuya. Amén. Bueno, seguimos. Vamos a ir despacio. Verso 14, verso 13. Todos somos bautizados en un cuerpo, los creyentes. En un mismo, por un mismo Espíritu Santo. Pero todos al mismo tiempo bebemos de ese mismo Espíritu. Aunque no es lo mismo beber del Espíritu que ser bautizados en el cuerpo de Cristo. Por eso, los dones que los maneja el Espíritu Santo, sin haber bautismo del Espíritu Santo adentro, en la persona antes, en el Antiguo Testamento, ya los manejaba el Espíritu. Con las excepciones de los dones exclusivos del cuerpo de Cristo. Lenguas e interpretación de lenguas, que eso no está antes. Pero los otros dones, todos, profecía, milagros, todos, manejados por el Espíritu Santo, según la oportunidad en el Antiguo Testamento y también en el cuerpo. Parece que me desvío un poquito. Como el cuerpo, ahora estamos en el cuerpo, tiene muchos miembros, es porque va a haber multiplicidad de funciones. Pero jamás se le ocurra a alguien que es del cuerpo de Cristo menospreciar a otro miembro porque no tenga el don de él, que él tiene. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué va a menospreciar el ojo al pie o a la uña? Le dice el ojo, va, uñita, tú no miras. Si yo no viera, te romperías a cada rato. Sobre todo los del pie, las uñas del pie. Entonces le diría a la uña del pie, ojito, ojito, si yo no rascara, tú no podrías rascar. Cada uno en su función. Pero que no menosprecie el que mira al que rasca. Qué sabroso es que le rascan a uno cuando tiene comezón en la espalda. Bueno, sigo. ¿Por dónde íbamos? 13. Porque el cuerpo, 14, el cuerpo no es un miembro, sino un cuerpo. Bueno, ya lo dijimos, ya insistimos. Pues si todos fueran un solo miembro, si todo fuera milagros, si todo fuera solo sanidades,
Si todo fuera esto y aquello, ¿dónde quedaría el resto del cuerpo? Dice. Si todos cantan en el coro, ¿quién los oye? Yo voy a una iglesia donde dice, ahora va a cantar el coro. Toda la iglesia pasaba al frente. Y las bancas vacías. El coro estaba cantando para él mismo. Bueno, por decir algo. Vamos a ver más adelante. Para ver dónde vamos. Vamos al 24. Hay miembros del cuerpo de Cristo que tienen funciones tan humildes y tan sencillas que los podríamos menospreciar. Entonces viene el Señor y dice, según el contexto acá, que a esos menospreciados miembros los honra Él con carisma para darles honor que no le dan los hombres. Yo me recuerdo una vez que una hermana dijo, ay hermano, estoy viendo un ángel que está ahí con usted a la par. Yo no miraba, pero ni mi figura. Entonces le dije yo al Señor en mis intimidades, le digo, Señor, ¿y por qué ella lo mira y yo no? Yo soy tu ministro. Porque la estoy honrando a ella, porque no tiene los privilegios que tú tienes. Entonces a veces los miembros más desapercibidos por uno miran más que uno. Lo que pasa es que no tienen la oportunidad de decirlo. Yo he oído experiencias de personas tan sencillas que las experiencias mías, que yo creía que eran cumbre, se quedan enanas comparadas con las experiencias de esa persona. Una persona me dijo una vez, me dijo que le decía el Espíritu tal cosa y ahí estaba la cosa. Yo todavía no he experimentado eso. Me contó que tenía que dar una ofrenda. Era muy pobre. No tenía. Entonces se fue del culto diciendo, Señor, yo tengo que dar una ofrenda y yo no tengo. Entonces cuando iba llegando a casa, mire, para que vea usted, en gente que uno no toma en cuenta en privilegios. Y cuando llegó a casa, le dijo, el Espíritu Santo barre el corredor de tu casa. Y era un corredor largo. Y dice que dijo, ay Señor, vengo cansada, pues, bárrelo. Y cuando terminó de barrerlo, le dijo, ya lo barrí, Señor, no hay nada más que basura. Entonces le digo, el Señor, ya levantaste el espíritu, los toneles del corredor. Ay Señor, ya no hay nada, como Pedro, ahí no hay peces. Entonces, pero él le dijo, levántalos. Volvió a ir al corredor. Me parece eso, parece novela, hermano. Yo no estoy preparando nada. Vive Jehová, que eso es verdad. Fue al corredor, levantó y el primer tonel que levantó lleno de basura debajo, porque no lo había barrido. Había un paquete. Solo abrió así el paquete, era dinero. Que su marido Bolo colocaba ahí de vez en cuando. Ni lo contó. Y se lo llevó a la ofrenda del ministro esa noche. Bueno, note usted una cosa. ¡Qué experiencia! Así es que me pongan a ver la plaza central a mí. Y uno predicando de carisma. Y mire qué carismazo es, hermano. Porque al miembro más sencillo lo viste con más honor. Porque al fin y al cabo el que honra está ahí arriba. Estoy hablando de historia, no anécdotas. Bueno,
¿Por qué le puede decir uno al verso 21? ¿Por qué le puede decir uno a un miembro no te necesito? Porque en el momento lo que está haciendo el miembro engreído cree que solo lo de él vale. Por ejemplo, está oyendo música celestial, le mostraron música angélica. Y llega un hermano y tenemos que hacer, ay, no se meta, menospreció al miembro. No te necesito hoy, en el momento no lo necesito, porque estoy oyendo esto. Pero al rato le va a decir, vení acá, hagamos lo que decíamos. Después lo necesita. Entonces no le puede decir uno a un miembro, porque no esté haciendo lo que uno está haciendo, que no lo necesita. Eso está como decir, los cohetes que van a los astros, a los planetas, botan por etapas las cápsulas, ¿eh? Como decir, esa cápsula no sirve para nada. No, sirvió para la primera etapa. El otro sirvió para otra etapa. Pero no es que no sirven en esa etapa, pero sirvieron en otra. Bueno, trato de decir todo lo que... Verso 27. Ahora pues, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su respectiva ubicación, miembro. Lo que dije antes, su mano no es su cuerpo, pero es del cuerpo. Ok. Verso 29. No, antes. 28. Porque Dios ha designado para su iglesia apóstoles, a la lista, dones. Pero ¿acaso todos son apóstoles? Todos no tienen el mismo oficio. Pero ¿acaso todos hacen milagros? Solo el que tiene el don. Operante. Un momento, esto no quiere decir que solo cuando funcione el don puede haber sanidad. Puede haber sanidad orando. Pero el don cuando funciona es porque dice, voy a sanar, voy a hacer esto. Usted puede orar por un enfermo. Y si no siente operante el don, puede esperar por fe, que es otro don, que Dios haga algo ahí. Y de repente se sana. Pero si está operando el don, voy con Eneas porque lo voy a sanar. Y llegó Pedro. Y Eneas estaba ahí tirado en la cama. Eneas, voy a orar para ver si Dios te sana. No, no, no. Jesucristo te sana. Y se levantó. Don de sanidad. El otro es oración por los enfermos. Orad unos por otros. Eso es general. Bueno. Vamos a ver. O sea que no puede usted decir, mire hermano, como yo tengo el Espíritu Santo, venga acá usted ciego, venga, lo voy a sanar en el nombre de Jesús. A menos que esté operando en ese momento el don de sanidad. Si no, ¿qué puede hacer con ese fulano? Pues digamos, no está operando en el don de sanidad, ni ninguno opera siempre. Y hay un enfermo ahí, me dice, mi hermano, no querría orar por mí, porque yo estoy enfermo. ¿Cómo no, hermano? Con mucho gusto. Padre, toca ese cuerpo. Bueno, pero no está operando el don de sanidad. Pero si en ese momento operara el don de sanidad, le diría yo, sin que él me dijera nada, el enfermo, venga acá. El Señor me ha dicho que lo va a sanar, mire, en el nombre de Paula. Don de sanidad. Espero que establezca usted la diferencia. (31) Deseen celosamente los dones, pero hay
un camino de frutos. Cualquiera diría, pues mejor los frutos, sin dones. Pero lo que está diciendo y más abajo lo aclara, no lo uno sin lo otro, no uno u otro, sino ambas cosas. Por ejemplo, procurad los mejores dones, pero buscad el fruto del amor. Verso 14, capítulo 14, verso 1. Corran tras el amor. El amor es el don. Pero sean celosos de los dones, deseosos de los dones, que son los carismas. Repito, el don es el amor. El amor, ágape, es el don en el espíritu, pero tiene muchas facetas. Deseen el tener el don, pero sobre todo, también busquen las facetas del amor, don, que son los dones, ambas cosas. Porque puede una persona tener el don del amor, el don del espíritu, y no tener operante los dones, porque no deja, porque no lo cree, porque no lo permite. Entonces, por eso Cristo, que tenía el Espíritu Santo antes de el Jordán, no operó en dones. Cualquiera diría, bueno, ¿y por qué no operó en dones si tenía el don? Porque el don todavía no era operante, sino hasta que hubo unción en el cuerpo de Cristo. Por eso son trucos de publicidad que el niño Jesús hacía pajaritos de loza y volaban. Eso es mentira. El Señor operó los dones hasta la unción. Bueno, yo nunca vi sobrenaturalidades del Espíritu Santo en 3 años de convertido, cuando no era bautizado con el Espíritu. Pero tenía el Espíritu, pero no vi dones. Los empecé a ver cuando me ungieron, cuando tuve mi Jordán. Bueno, capítulo 13. El capítulo 13 se refiere a la imitación de dones y de frutos. Bueno, alguien dijo en una reunión que el diablo no puede imitar el amor. Yo le dije, pues sí lo puede imitar. Solo que hasta parece más bonito ese amor de ese fulano, pero tiene otro interés, que no es darse. Bueno, si yo hablara todas las lenguas humanas y de los ángeles, y no tuviera el don, sería inútil. Eso está diciendo, pueden operar aparentes dones sin que haya don. Puede operar un falso ministro, un ministro satánico, por ejemplo, de Satanás, puede operar aparentes dones, pero él no tiene el don del amor. Ágape. Entonces, cuando dice en Mateo 7, hay falsos profetas, no está diciendo necesariamente que sean falsos de Cristo, pueden ser de Cristo que se desviaron a profetizar falsamente. Pero dejemos eso ahí aparte, a no mezclarlo. Recorramos el capítulo 13. Si hablo en lenguas, si yo profetizo, si yo me doy a los pobres, ahí está el amor, mire, qué amor, le da más a los pobres que lo que él tiene, pero no tengo el don.
es exhibicionismo. Tiene otro interés. A lo mejor le dio a ese para que después le saque más él. Porque él empieza a describir, porque el amor verdadero da y no exige nada a cambio. Pero puede el diablo imitarlo. Alguien me mide el tiempo, hermano, se me da la mano. Bueno, 5 minutos más. El amor nunca va a terminar. Siempre va a estar. En cambio, los carismas se van a acabar. El amor nunca deja de ser. El amor todo lo cree. El amor está ahí, toda la lista. Ahora dicen el 9. Porque de lo poco que conocemos, hablamos. Cuando predicamos, porque no conocemos todo. Pero también dentro del predicar podemos profetizar. Sin embargo, todo esto es temporal mientras no venga la edad perfecta del mundo y de nosotros. Porque cuando venga esa edad mesiánica, manifiesta lo que es en parte carisma, se acabarán. Y lo que es permanente quedará solo el amor. ¿Por qué dice? Porque ahora permanecen la fe, la esperanza, pero lo que quedará hasta el final eterno es el amor. El verso 13, ¿verdad? Ahora miren, hermano, aquí hay una comparación de 2 edades. Ahora y entonces, en toda la columna del capítulo. Ahora conocemos en parte, es esta edad. Entonces, la edad eterna, la edad definitiva, conoceremos todo. ¿Para qué lo parcial si ya lo tenemos todo? Pero ahora, ¿por qué lo parcial? Porque no lo tenemos todo. Nos lo dan por partes. Bueno, tengo que terminar, ¿verdad? No, mejor sigo, hermano. En el capítulo 14, por favor, corran tras el amor y deseen ardientemente los dones del Espíritu. O sea, don y dones. No, o don o dones. Juntos. Alguien dice, me lo dijeron a mí una vez. Hablaba yo de los dones. Usted solo dones. Yo tengo el fruto, me dijo. Mejor me quedo yo con el fruto, quédese usted con sus dones. Momento, le digo. La orden del Señor es que usted tenga el fruto y los dones. No uno o lo otro. No repartámonos a conveniencia. Yo quiero solo los frutos y usted quédese con los dones. Ahora dice aquí, verso 6. Hermanos míos, yo voy a ustedes y hablo en lenguas solamente. ¿De qué les aprovecharía yo? Oiga esto, hermano, por favor. Por eso creían que Pablo ni lenguas hablaba. Y se le acercó a alguien una vez y le dijo, hermano Pablo, ¿usted ya fue bautizado? ¿Nunca lo oigo hablar en lenguas? Entonces Pablo contestó lo que voy a leer. Yo voy a ustedes y hablo a ustedes para que les aproveche, con conocimiento, con enseñanza, con revelación. Porque si yo les hablara con lenguas, yo me edificaría, pero ustedes no. Entonces yo sé dónde hablo lenguas. Y les advierto que yo hablo en lenguas más que todos ustedes juntos. Pero sé dónde las hablo, cómo las hablo, para qué las hablo y a quién las hablo. Porque cuando hablo en lenguas devocionales, le hablo a Dios.
no necesito intérprete, porque Él me entiende. Pero cuando hablo al pueblo, me tienen que interpretar lo que digo, porque les estoy hablando en lenguas que no conocen. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muy bien. ¿Sabe usted que en el verso 15 del capítulo 14, 13 y 14, hay oración en lenguas y hay oración en español? Hay cantos en lenguas y cantos en español. Y ambos son del Espíritu. En una iglesia que no conocía los dones, el Señor me hizo que les preguntara: ¿se manifiesta el Espíritu Santo aquí entre ustedes? Sí. Entonces les pregunté el verso que dice: cuando se reúnen, ¿tiene alguno, voy a hablar, les dije, de las manifestaciones del Espíritu Santo? Claro. Cuando se reúnen los que tienen el Espíritu Santo, ¿tiene alguno salmo? Eso no es leer un salmo. Sí, dijeron todos. Aquí leemos los salmos. Fácil, ¿verdad? Bueno, y dice que cada uno aporte en la reunión carismas. Le está invitando a que saque su carisma, que el Espíritu le va a dar, que no lo calle. Bueno, ¿tiene alguna revelación? Se quedaron. Yo vi cómo se turbaron. ¿Tiene alguna doctrina? Sí, el pastor. Y cuando les dije, ¿tiene alguna lengua? Se quedaron en blanco. Hay intérprete aquí. Eso era japonés para ellos, hermano. Pero estaba hablando de los carismas del Espíritu en una reunión de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, ellos lo desconocían. Conocían algunas cosas y mal interpretadas. Entonces, si usted se reúne, y con eso voy a cerrar por causa del tiempo, si usted se reúne en una iglesia normal de Cristo, deben haber carismas, cantos en el Espíritu, cantos en español, oraciones en el Espíritu, estáticas, y oraciones para que entiendan los demás. Mejor tengo que terminar, pero aquí, mire, es que hay algo. Cuando oyeron esta andanada, no la mía, la de Pablo aquí, las gentes, dijo Pablo, verso 19, prefiero en la congregación hablar con palabras que me entiendan y no 10,000 palabras en lenguas. ¿Sigue usted esa regla? ¿Seguiremos esa regla? ¿O nos ponemos mejor a hablar en lenguas hasta que nos caigamos ahí? Y que los demás digan, ¿y eso qué es? ¿Qué estará diciendo? Debemos en la congregación hacer las cosas que los demás pueden decir amén, para edificarnos. Y con las lenguas que no se interpretan, no los edificamos. Bueno, mire, así que las lenguas son señal al de la calle. Eso quiere decir que el que no entiende de lenguas y oye por primera vez la lengua, le llama la atención. Aunque sea por eso, se quedó al culto. Y entonces están, y hablan en lenguas para allá. Y allá hablan en lenguas. Con ojos, con huevo estrellado. Señal para él. Ahora, entra usted aquí y habla en lengua, ya no es señal para usted. Porque usted ya sabe. Pero le puede hablar por profecía. Y eso es para usted creyente. Ahora, final.
El desorden aleja a los inconversos. Por eso dice, no hagáis ese desorden. Verso 23. Mejor, en vez de que digan que están locos los que no saben, mejor que digan Dios, verso 25, está entre ustedes. Y Dios es Dios de orden. Y entonces dice, los profetas hablan 2 o 3 y etcétera, los dones, los regula. Y dice, y el que de ustedes se crea espiritual o profeta, estará reconociendo que lo que yo estoy hablando, dice Pablo, es orden del Señor. Transgreda usted cualquiera de estas cosas que hablamos y le van a pedir cuentas. Habla en lenguas falsas, le van a pedir cuentas. Profetice de su cosecha, le van a pedir cuentas. Así que cuando se reúnan, verso 40, hagan todo en orden y decentemente. Ahora, oiga, por favor. Decentemente no quiere decir en silencio como muertos. Decentemente quiere decir en el orden que Dios estableció para los carismas. Como que Pablo hubiera pensado, eso están creyendo que yo estoy parando esto. Es que esto es indecente lo que están haciendo. Cállense. No. No impidan los carismas. Por ejemplo, hablar en lenguas. Ahí lo dice. Lo leo. No impidáis el hablar en lenguas, carisma, pero impidan el desorden. Lo que estoy haciendo en esta mañana es que usted y yo, como ministros, impidamos el desorden que espanta a los inconversos y a los de adentro. Pero no cortemos los carismas del Espíritu. Pero si usted discernió un carisma falso, tengamos prudencia. No lleguemos a la persona que sea de carisma falso y la avergoncemos en público, por ejemplo. Esto es falso y esto. Le van a perder confianza a los demás carismas. Llamémosla aparte. Si hemos discernido bien, con consenso, y exhortémosla que no lo vuelva a hacer. Si lo vuelve a hacer, la voy a caer en público, ahí se acabe. Y si lo vuelve a hacer, la saco de la reunión. Eso es conservar el orden. Pero no impidamos los carismas por el peligro de que se infiltren los falsos carismas. Mejor tengamos profetas con Urim y Tumim para entender que esto que se está sucediendo no es desorden, sino sobrenaturalidades ordenadas, usando ministros con Urim y Tumim. No comáis de las cosas más santas hasta que no haya sacerdote con Urim y Tumim. Vamos a las preguntas. Me extendí porque este tema vale la pena. Pregunte y por turnos. Bueno, hermano apóstol, acá adelante, acá. Podríamos clasificar las lenguas que en dos partes, las lenguas como señal y las lenguas como don. Las lenguas como señal las podemos, se pueden ministrar en la congregación o será algo muy... Como el caso de, por ejemplo, de Moisés,
el Señor usaba tremendamente con su pueblo y en una oportunidad él se fue con la vara. Además, pues se lo respaldó, no lo avergonzó. En estos casos últimos se ven muchos siervos que utilizan de esta unción para hacer un show. Yo a veces me pregunto si realmente yo sé que el Espíritu Santo no se deja manipular, eso yo estoy consciente de ello. En estos casos, ¿es el Espíritu Santo o son otros espíritus los que están haciendo esto? Es muy difícil juzgar cada caso. Por ejemplo, pudo haberse empezado en el espíritu y terminar en la carne. Nadie está exento del peligro de que se hinche con profecía y se desvíe por la hinchazón. Nadie está exento. Por eso decía David, no me engreí con tu profecía. Pero o puede ser que sea un movimiento falso, que espíritus bajos estén diseminando. Dos rutas. Cada caso no había que juzgarlo en lo privado. Pero nunca dijo el Señor que se conocerían los legítimos por los carismas, sino por los frutos. Entonces, se llevaría tiempo juzgar si eso será de Dios, si no será de Dios. Afortunadamente, no nos toca a nosotros, sino por el peligro de que algo falso se esté regando. Pero, si uno discierne que aquello es de la carne, hace bien en dejarlo ahí a un lado, mientras se averigua. No dar por de Dios todo lo que se habla o todo lo que se hace, ni aún en una reunión de la legítima iglesia de Cristo. Si no hay un maduro que discierna, cualquier movimiento sobrenatural es peligroso, porque va a mezclar al enemigo sobrenaturalidades de él, y las de Dios van a estar ahí. ¿Y cómo las diferenciamos? En una reunión dijimos, lo difícil es diferenciar entre luz y luz, no entre luz y tinieblas. Si los que hablan huelen a azufre, sería fácil distinguirlos. Pero están más perfumados que los de Dios. Pero el discernimiento los delata. Así que es difícil. No juzguemos mucho, mejor tengamos cuidado, pero no juzguemos ni condenemos antes de tiempo. Aquí hay una pregunta, hermano. Dice, en varias iglesias de nuestra misión se induce al pueblo, ya sea el director de alabanza o el ministerio de ayuda y aún el pastor, a hablar en lenguas. ¿Cuál será la finalidad de esto? Muy buena la pregunta porque son detallitos particulares, ¿verdad? Yo creo que no debe tenerse manipulado de pueblo. Decirle a una persona, habla lenguas, habla sus lenguas, hágalas. Ahora, yo entiendo que el director, porque he oído mucho eso, a pesar de que le dice que no lo haga, lo que el director quiere decir es, dele lugar a las lenguas. Pero cuando dice, habla sus lenguas, hágalas. Puede interpretarse, hágalas. Es como decirle a alguien, ríase. Ahora llore. Pero puede llorar por el espíritu. Pero no que lo induzcan. Mire, querer usar solo carismas. Yo puse el ejemplo. Querer usar solo devociones muy bíblicas en una sola dirección. Sería, ¿quién puede decir que el ayuno legítimo no es de Dios? ¿Verdad que sí es de Dios? Sí. ¿Habrá que ayunar ahora en la iglesia? Amén. Sí. Pero óigame, hermano, como es de Dios eso, ¿ayuna usted todo el tiempo? Se muere. Que yo sepa, no hay vivo que deje de comer todo el tiempo. Entonces, exagerar una sola dirección implica algo peligroso. Yo he visto gente, hermano, que se trastorna de la mente por ayunos largos
que ni le está pidiendo Dios. Entonces, no exageremos los dones para hacer énfasis en ellos, ni mucho menos manipularlos. Hermano apóstol dice, últimamente hay ciertos himnos y cantos que se entonan pero no son de tipo congregacional. Estos ritmos a veces provocan desorden y confusión. ¿Cuál es el orden de la alabanza en la congregación? Vamos a dar un estudio sobre alabanza y adoración. Lo estamos preparando. Pero nosotros no podemos uniformar a la gente, pero podemos ir educándola para que distinga la música de Dios de la música que no es de Dios. Lo que pasa, hermano, que muchas veces uno canta cantos que no entiende que sean ni de Dios ni de nadie, sino que uno cree que son de Dios. ¿Cuántos han cantado "Oh Sole Mío" con letra cristiana? Oh, cuánto te amo y fiel te adoro, napolitano. Estará usted pecando cuando sin conocimiento está haciendo eso, pero cuando usted ya sabe, vamos a tener que revisar los himnos. Hay un himno que me lo señalaron a mí, no me oía, y yo lo cantaba con ganas antes. Se lo voy a cantar así, rápido. Si guardamos su ley, Él será nuestro rey. Ni lo conoce usted ese canto. Ese canto es legalista. Porque si guardamos su ley, Él será nuestro rey. No, no, eso no es cierto. Él va a ser nuestro rey por gracia. Pero ya ve, estábamos cantando inocentemente algo que no le damos importancia a la letra. Un músico me dijo a mí, usted juzga todo parejo porque no es músico, pero yo soy músico de profesión. Y yo le digo a usted, me dijo, que ustedes en el himno cantan rock y no se dan cuenta. Bueno, en lo que yo no me dé cuenta, no peco, le dije. Pero donde me aparezca rock, que yo entienda que es rock, peco si no lo paro. O sea, que tu conciencia en el espíritu te va a dar vía, o no. Pero no partamos con la primera y agarremos al primero que esté cantando algo que, por ejemplo, el folclore. Un mariachi en México lo cantan hasta dentro de las iglesias. Pero que lo vengan a cantar un mariachi aquí no suena. Depende de dónde se hace. Un tango cristiano lo deben cantar en las iglesias argentinas. Pero que vengan a echarse un tango aquí, hermano. Hermano apóstol, ¿se puede dar el caso que en nuestra devoción hablemos lenguas y por el Espíritu uno mismo interprete? Claro. O sea, puede interpretarse uno mismo, el Señor hablando por nuestra misma boca. La pregunta que hizo Iván, porque es la misma lengua. Por eso, cuando uno siente y entiende que la lengua que está hablando es para que le interpreten, y no hay intérprete, pídale a Dios que se le interprete usted mismo. Eso es lo que dice ahí. Porque es la misma lengua, solo que hay que diferenciar cuándo es para Dios y cuándo es para el pueblo. Para el pueblo necesita intérprete, uno o alguien. Para Dios no. Gloria a Dios. Acá, hermano, aquí. Hermano apóstol, Dios lo bendiga. Me llama la atención en la iglesia en Hechos cuando Agabo profetizó más que todo un acontecimiento que iba a incidir en la economía de la iglesia. ¿Podremos nosotros llegar, a profetizar eventos como iglesia futuros? Depende. En el caso de Agabo era profeta. Entonces él ahí mezcló, tenía dones mezclados, discernimiento, palabra, sabiduría y profecía.
profetizó con palabras de sabiduría al futuro. Pero si la palabra de sabiduría no está ahí, el profeta más bien consuela, edifica o exhorta y no predice. Amén. Acá, hermano. Buenos días, hermano Otto, Dios lo bendiga. Fíjese que yo tengo una pregunta, pero es consulta también, de que usted dijo una vez de que tuviéramos cuidado los miembros de la iglesia, de que no habláramos lenguas cuando estaba la predicación, y yo he oído a hermanos que no hacen caso. ¿Qué se puede hacer? Fíjese que yo una vez traje... Regañarlos, pero... El Señor me ha permitido a mí traer personas inconversas y una persona se asustó porque todo el mensaje hablando en lenguas pasó y no hacen caso. Mira, mi hermano, eso hasta en el mundo secular es mala educación. Interrumpir algo que tiene importancia primaria. Entonces, el hablar en lenguas, yo voy a aventurar a decir que el que habla en lenguas y no le importa la edificación de la iglesia y hace caso omiso de lo que dijimos hoy, está exhibiéndose. Como que alguien está predicando el predicador, muy bonito el mensaje, y se para alguien y empieza a profetizar. Es obvio que uno de los dos tiene que parar y no va a ser el predicador. Eso se llama mala educación cristiana. Hermano, Mario. en el capítulo 12 que usted estaba hablando, en el versículo 6, cuando habla de la diversidad de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos, ¿a qué se refiere, hermano? Se refiere que no por haber un poder sobrenatural que nunca se ha visto, que necesariamente ese no sea de Dios. Es el mismo Dios, solo que operando diferente. Por eso dice operaciones, no dice, puede decir poderes. Por ejemplo, nosotros en el futuro avivamiento que ya empezó, vamos a ver cosas que no tienen precedente ni escrito, ni oído, ni visto. Entonces, pero es el mismo Dios, si es Dios. Pero puede que sea otro. Bueno, si es Dios, le voy a dar el texto. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros y nos las reveló. ¿Sabe ese texto, verdad? Entonces, lo que quiere decir ahí es que la variedad será tanta que van a haber cosas de, eso sí no puede ser de Dios. ¿Por qué no? ¿Porque es diferente? Pero si Él está operando diferente aquí, allá. No vamos a juzgar por la diferencia o por lo exuberante del don. Vamos a ver discerniendo si es espíritu de Dios o no. Voy a hacer una pregunta a la luz de la pregunta. Va a haber un personaje que va a bajar fuego del cielo, cosa que no he visto yo en ningún ministro de Dios, a excepción de lo que sé de Elías. Ok, eso no lo he visto yo. Y es grandísimo eso, que van a ver los que se queden a la tribulación. Ahora note usted que por ser grande ese portento, ¿tendrá que ser de Dios? No, ese es del diablo. Sí, pero quiero decir que van a haber carismas falsificados más grandes que los que estamos viendo del Señor ahora, aunque el Señor después va a superar todo eso. Ok. Dice esta pregunta, ¿cómo hacer para evitar que cualquiera llegue a imponer manos al pueblo y profetizarle al oído? Ya que hay casos en que satanistas se han metido a ministrar a las congregaciones evangélicas. Por no haber sacerdote con Urim y Tumim.
El orden divino es, cuando hay una revelación privada y hay sacerdote con Urim y Tumim, hay orden en la iglesia. Que esa persona que recibió la comunique al sacerdote de Urim y Tumim y ven qué van a hacer con esa persona, con la persona aludida. Pero si todos se reparten a decirle a otros, a saber qué les van a decir, no somos responsables. Somos responsables de lo que vamos a decir nosotros. ¿Entiendes? Entonces, para evitar que se metan falsos a las reuniones, tenemos que saber que debe haber un responsable con Urim y Tumim dentro para discernir. Porque no todos disciernen. Eso sería como que el pastor dejara que entrara un lobo sabiendo que es lobo, pero que entra con piel de oveja. ¡Ay, que las ovejas miren cómo se defienden! No. El pastor tiene que pararlo y quitarle la careta. Pero si no hay pastor así, pobre las ovejas. Sí, ahí está el micrófono. Eso habíamos nosotros enseñado a la congregación, de que si alguien recibe algo para algún hermano, tiene que comunicarse primero con el ministro antes de comunicarlo a la persona, porque si no se mete a grandes problemas. Muchos hermanos sueñan cosas también de alguna persona, que llegan con el pastor: hermano, fíjese que yo soñé tal cosa para tal hermano, que dice, entonces el pastor, si lo autoriza, se lo dice. Así es. Miren lo que me pasó en una iglesia, en una aldea, hace tiempo. Yo lo conté. Llegué a una iglesia chiquitica, porque yo también voy a las iglesias chiquitas, ahora no me da tiempo. Entonces, el pastor me dijo: ay, hermano, tengo una congoja, dice que los ancianos están contra mí. ¿Por qué? Le dije, no es raro, le dije, ¿pero por qué? Porque un anciano me abordó y me dijo: pastor, anoche soñé que el anciano y estaba sentado el anciano, estaba fumando. Disciplínelo, me dijo. Le dice que le dijo el anciano. Entonces el pastor, que era muy sencillo, me dijo: ahora que aprovecho que usted vino, ¿qué hago, hermano? ¿Lo sanciono? Porque el anciano vio en sueños que fumaba. Huélale los dedos, le dije. Y si tiene tufo de cigarro, puede que lo sancione. Pero solo por el sueño no sancione a nadie. Porque no todos los sueños son de Dios. Contestado. Hermano apóstol, dice aquí, en 1 Corintios 12:30, dice, ¿hablan todos en lenguas? ¿Se puede deducir en este verso que algunos hermanos no van a hablar en lenguas? Muy buena pregunta, para aclarar esto. Se está refiriendo, según el contexto, a los dones de lenguas, al don de lenguas, género de lenguas. No la van a hablar, ese don no lo van a tener todos. Pero las lenguas, para hablar con Dios, las deben tener todos los bautizados con Espíritu Santo. De tal manera que el don de lenguas no lo van a hablar todos, pero las lenguas devocionales las deben tener todos los llenos del Espíritu. Bueno, sí, pero insistimos que son las mismas lenguas, solo que van en distinta dirección. Para el pueblo o para Dios. Tuvimos que aclarar que de los 9 dones del cuerpo de Cristo, la cabeza habló 7. Manejó 7. ¿Por qué? Porque el don de interpretación y el don de lenguas, la cabeza no tenía que hacerlo porque estaba hablando con Dios, pero él ordenó que cuando hablaran en lenguas, los del cuerpo, si hablaban al cuerpo, interpretaran, y si hablaban con Dios, las hablaran sin intérprete, pero en lo privado.
y lo otro en lo público. De tal manera que Cristo nunca habló en lenguas ni las interpretó. Bueno, eso no dice la Biblia, pero no podemos negarlo ni asegurarlo. Pero lo que es muy probable es que cuando él estaba hablando directamente era de espíritu a espíritu, de esencia a esencia. Y entonces no tenía necesidad ni de intérprete ni de hablarle en lenguas. Él oró en arameo. Pero no me comprometo tampoco a decir que nunca habló en sus devociones de otra manera. No lo veo en la Biblia. Por eso no lo avalo, pero no lo niego. Eso, lenguas de devoción. Pero cuando estamos hablando de los dones, usted ve que son 9 carismáticos. Dígame dónde está el uso de esos 2 en Cristo, en Jesús. ¿Qué lengua habló Cristo cuando dijo Talita Kumi? Arameo. Elí. Llama Sabactani, arameo. Hermano Otto, ¿debe el ministro esperar que el Espíritu evidencie a aquel que su profecía es mentirosa o tomar actitud de abordarla porque hay temores de hacerlo? Miren, hermanos, el sacerdote que tiene Urim y Tumim tiene una responsabilidad tan grande que puede callar, si no tiene discernimiento claro, la voz del Espíritu o callar la voz del diablo. Pero puede equivocarse. Entonces, la pregunta va a aclarar que no se trata de partir con la primera y echarle los perros encima al que está profetizando falso. Hay que analizarlo bien, oír otras opiniones, llamarlo, discernirlo bien, y si está seguro, tampoco avergonzarlo. La primera exhortación es privada, la segunda con testigos y la tercera en público, para que no se dañe la iglesia. Y si sigue la necedad, excluirlo de la congregación. En alguna secta le llaman excomulgarlo. Hermano Otto, aquí a su derecha, hermano. ¿Por qué será que en los dones, todos los 8 de ellos los habla en singular? Pero cuando habla, 8 de ellos hablan singular, pero cuando habla de sanidad dice dones de sanidades. ¿Cuál será la razón por la que todos son singular y ese es plural? Son distintos métodos en una misma operación. Por ejemplo, lenguas, género de lenguas, que se va a hablar una lengua hoy y otra mañana, pero es el mismo espíritu que da las variedades. Puede ser, vamos a decirlo imaginativamente, una vez van a hablar en un idioma desconocido para él, otra vez en otro idioma, pero es el mismo espíritu. Género de lenguas. El otro es dones de sanidades, porque la metodología cambia. No por usar un método u otro método ya no es sanidad del Señor. Por ejemplo, la sanidad de Ezequías fue de Dios. ¿Y la torta de higos de quién fue? La que le pusieron. De Dios, porque él dijo que le pusieran una torta de higos. Pero era un método diferente de aquel que instantáneamente, sin torta de higos, ¡fao! Sano. Diversidad. Pero unidad en la emanación del don de la misma fuente. Última pregunta, porque ya se nos agotó el tiempo. Mi hermano Otto, Dios le bendiga. Disculpe, no sé si es exactamente una pregunta, es en relación a las lenguas. Digamos, en la congregación se pueden hablar, solo que para edificación pues de uno mismo, solo que en voz baja o algo así.
o no hablarla? En voz baja está interrumpiendo al vecino, al inmediato. Es como aquel que se pone a hablar ahí, aunque sea en voz baja, pero está interrumpiendo al que está ahí oyendo la plática, aunque no esté interrumpiendo al predicador. Yo diría que no las hable, que en la congregación a edificarnos todos y colaboremos, no edificándonos nosotros necesariamente aislados, porque para edificarnos aislados quedemos en la casa. Pero si vamos a interrumpir a alguien, el otro quería irse a edificar y lo anularon. No hablar en lenguas devocionales si interrumpimos a alguien en la congregación. ¿En el momento de la adoración? En la adoración, hasta el que dirige dice, hablen en lenguas, lo que están diciendo aquí. Le da la oportunidad que las hablen. Ahí sí, porque es el momento, pero no al mismo tiempo de la predicación o de los cantos. A mí me choca como ministro, y debe hacer así con todos los ministros, cuando alguien no solo llega tarde a la iglesia, sino que se hinca y le da las espaldas al que está predicando, y padre, que no sé cuánto, que no sé qué, y no sé cuánto, dan ganas de decirle, mire, cállese, porque está interrumpiendo. Esa oración la debe haber hecho antes. Y no ahí. No estamos diciendo al decirle, cállese, no ore en este momento. Entonces, lo que puede pasar es que le interpreten a uno que uno está suprimiendo el desorden. Hay una pregunta aquí que es oportuna resolverla. Estamos ya trabajando en esa área, porque yo no estoy de acuerdo con lo que voy a oír. El ministrar la palabra, el predicar y al predicarla con música, imitando movimientos caribeños o avalados por el Espíritu, que dicen estar avalados por el Espíritu. La base que se tiene en esta operación, un poco extraña, es que Eliseo profetizó con música, pedía música para profetizar. Pero poner música para dramatizar la predicación, no, es un orden específico. Ya estamos corrigiendo eso. Inclusive interrumpimos para corregir. Ahora, el asunto es, hermano, que seamos muy benévolos en el sentido de que si no enseñamos, no exijamos. Muchas cosas se hacen por ignorancia, muchas cosas se hacen por mala fe, otras por necedad y otras por herejía. Entonces, yo no estoy de acuerdo en ministrar la palabra dramatizando y haciendo. Tenemos que hacernos como niños que pongan a gatear en el púlpito. No es necesario tanto teatro. No hagamos show. Yo no creo en esto. Pero hay que analizar si no de repente se siente un fondo musical cuando se está llamando a los pecadores. Pero ahí no se está haciendo música para inducir, sino para poner eso más como rocío. Pero no es el caso de la pregunta. Vamos a hablar, estamos predicando el infierno, entonces nos toque bum, bum, ta, 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 pam, pum, bum. ¿Cree usted que va a hacer más impacto con eso? Y estamos contentos. Ta, 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 ta. Van a creer que es teatro. Yo creo que es almático, no asmático, almático. Ahora, no caigamos como los niños. Dice, estoy contento, dicen los niños, Necesitaremos dramatizar. Pero si le buscamos pie bíblico, Ezequiel, 6 meses acostado del lado derecho, 6 meses del lado izquierdo,
Cárgate un adobe, un ladrillo. Dramatizó Dios por profetas, pero no en la era actual. Ahora llegó el cuerpo, ya no las sombras. Ahora es el cuerpo mismo. ¿Para qué las siluetas oscuras? Vendrá el tiempo en que ya no hablaré por parábolas. Las parábolas tuvieron su tiempo, las figuras. Ahora hablaré claramente.